conforme pasan los años, los que ya, como se suele decir, peinamos canas, te das cuenta que empiezas con la graduación del 0,1, del 1, luego del 1,5, del 2 y cada vez necesitas más aumentos porque... Pero bueno, creo que han sacado los ingleses ahora unas gotas, los japoneses o de inglés, no me acuerdo, que te las echas y te hace que los que tenemos presbicia puedas aguantar 12 horas sin ponerte gafas. O sea que no está mal, no está mal. No está mal. Muy bien, poco a poco. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que podamos ver, es verdad, hay personas que tienen dificultades para ver físicamente, pero eso no es un impedimento para conocer al Señor, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de varios ciegos que recibieron la vista y conocieron al Señor. Así que lo importante es la vista espiritual, que podamos ver, que como decía ese ciego, una cosa sé que antes era ciego y ahora veo. Y así estábamos nosotros también. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que incluso el diablo nos tenía cegados, oscurecido nuestro entendimiento para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio de Cristo. Pero un día pudimos ver a ese Jesús que, lejos de ser una mera religión o solamente un maestro o un iluminado de la antigüedad, hemos entendido y hemos conocido que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo a traernos luz, a traernos esperanza, a traernos seguridad de vida eterna. Y todo eso ha sido posible y podemos decir que ese mensaje, el mensaje del cristianismo, tiene su validez y su certificado en el pasaje que vamos a ver en esta mañana. El pasaje de la resurrección. Porque la Biblia dice que si Cristo no resucitó, nada de lo que digamos o de lo que hacemos tiene sentido alguno. Pero Cristo resucitó, como vamos a leer, y como hay tantas pruebas que demuestran que así fue, y eso lo cambia todo. Si Jesús es el Hijo de Dios, vino a este mundo, dio su vida por ti y por mí, murió, resucitó, ¿verdad? Y venció la muerte, venció al diablo, que es aquel que gobierna todavía en este mundo y que es el causante, el mal, el causante del sufrimiento humano. Jesús venció y derrotó todo esto y nos dejó la promesa de que Él va a volver. Si Él murió y resucitó, entonces nuestra vida tiene sentido y tiene sentido que nosotros le reconozcamos, le adoremos y podamos ser sus discípulos, como así intentamos hacerlo, ¿no? Desde que el día que le conocimos. Y vamos a leer, la semana pasada estuvo aquí Dani Robles, después coincidí con él, después del domingo por la mañana, el domingo pasado, fue allí a nuestra iglesia, teníamos comida de iglesia, así que él estuvo allí también con sus padres, que van a nuestra iglesia, y me dijo, bueno, allí ya, después de haber predicado aquí, me dijo, te he dejado a las mujeres allí en la puerta del sepulcro, esperando. Así que ahí estaban las dos mujeres, imaginaros, ¿no? Ahí hablando de sus cosas y sobre todo fijándose. Las mujeres se fijan más que los hombres en todas las cosas. Alguien dice que una de los incrédulos, los que dudan de que Jesús resucitó, los que ponen objeciones a la resurrección de Cristo, dice una de las hipótesis es que las mujeres se equivocaron de tumba, ¿no? Que fueron vieron dónde dejaron a Jesús en una tumba y luego al domingo, el domingo por la mañana se equivocaron de tumba
y por eso la tumba estaba vacía, ¿no? Bueno, son cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Sobre todo porque las mujeres, cuando se fijan en una cosa, si tú no encuentras algo, ya sabes a quién tienes que ir. Solo tienes que decir la palabra mágica: mamá, ¿dónde está esto? Y entonces allí va la mamá y se acuerda, y puede ser que esté todo enredado, pero seguro que lo encuentra, ¿verdad? En el sitio. Se fijan. Son más visuales que los hombres. Bueno, pues ahí estaban las dos mujeres, porque dice el texto, el versículo 47, estamos en el Evangelio de Marcos, que es el que estáis terminando ya, el capítulo 15, versículo 47, dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Así que ya ellas se estaban fijando dónde habían puesto a Jesús, y el resto de evangelios nos dicen que fue José de Arimatea, un hombre rico que pertenecía al Sanedrín, al concilio, y también Nicodemo, seguramente con alguna ayuda más. Pidieron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en una sábana y lo dejaron allí porque era ya viernes por la tarde-noche, y el sábado, el día de reposo, empieza el viernes cuando se pone el sol y termina el sábado cuando se pone el sol. Así que ese es el periodo del día de reposo, el sábado. Y ellos vieron, lo dejaron allí, y pues pasó ese sábado de silencio, ese sábado de tristeza, ese sábado de desesperación, ese sábado de no tener respuestas a lo que había pasado, de estar abrumado. Imagínate, no sé si alguna vez hemos pasado una gran tragedia o una circunstancia difícil, dura, cómo nos deja, se nos queda el cuerpo después de haber pasado un trauma, ¿no? Una situación difícil. Pues esto es lo que los discípulos, todos los que amaban al Señor, que habían estado durante tantos años siguiéndole, con Él, viéndole hacer los milagros que Él hizo, todas las señales, y ahora llega la maldad, la envidia de los sacerdotes, de los principales del templo, ¿verdad? De los fariseos, de toda esta gente. Lo entregan a Pilato, al poder civil, al poder romano, y acaban con su vida. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No era este el que venía a liberarnos? ¿No era este el que venía? ¿No realmente hemos creído que este era el Hijo de Dios? ¿Qué ha pasado? Ahora está muerto. Ahora hay un sábado de interrogantes, de dudas y de pesimismo. Y tenemos que ser realistas. Muchas veces en nuestras vidas hay días así. No todo es de color de rosa y de un sol radiante. Hay días así. Pero como alguien ha dicho, como el día de hoy, el hecho de que hoy esté nublado no quiere decir que el sol no siga brillando. Nosotros no lo vemos, nosotros solo vemos las nubes, solo vemos la oscuridad. Pero aunque nosotros no lo veamos, el sol sigue brillando. Y eso es, desde nuestra perspectiva como humanos, lo que muchas veces nos pasa en los momentos oscuros de la vida. Y es lo que los discípulos, tanto hombres como mujeres, posiblemente experimentaron. Así que lo que ellas, en ese desconsuelo, pues vamos a leer lo que dice estos textos, versículo 1 al 8, cuando se nos dice que versículo 1 del capítulo 16, que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis,
buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Muy bien. Pues aquí, no, aquí, como se suele decir, no ganamos pa' sustos, ¿no? Eso se dice aquí en Murcia. Un sobresalto después de otro. No bastaba ya con que el trauma de ver la crucifixión, que eso debería de ser, y de hecho estuvieron allí estas mujeres también, muchas de ellas, al pie de la crucifixión, nos dicen algunos evangelios. Así que no solamente era ya un trauma ver cómo taladraban, cómo azotaban a Jesús, su Salvador, y lo clavaban en aquella cruz y finalmente moría. Sino que también ahora van a ungir su cuerpo y resulta que no está. ¿Qué ha pasado? Pues, como se suele decir, no se gana pa' sustos. Así que ellas, después de todo lo que vieron, como dice el texto, estaban espantadas y tenían incluso miedo, no sabiendo en qué iba a terminar todo aquello. Pero Jesús estaba realmente, su cuerpo realmente estaba muerto. Y digo esto, y es importante, porque hay gente de otras religiones que afirman que Jesús realmente no murió, sino que se desvaneció, ¿verdad? Y se desmayó, ¿no? Y luego pues revivió y salió de la tumba con sus discípulos. Bueno, son cosas que son muy difíciles de creer. En primer lugar, porque los discípulos estaban acobardados totalmente, ellos huyeron, ellos eran incapaces de enfrentarse al poder romano o a la guardia del templo. Ellos estaban asustados, escondidos, ellos no tenían capacidad de reacción frente al poder romano, no tenían ninguna. En otros evangelios se nos dicen que ya habían puesto una guardia, dijeron, porque no se fiaban, y precisamente los fariseos, los sacerdotes dijeron, mira, aquel impostor dijo que iba a resucitar, pon una guardia, le dijeron a Pilato, no sea que vengan sus discípulos, los roben y entonces digan que ha resucitado. Entonces vaya a ser la situación peor que ahora. Así que así lo hicieron y pusieron una guardia. Seguramente la guardia aquí no aparece, en otros evangelios sí. El relato de la resurrección es cuatridimensional. Hay 4 perspectivas del relato de la crucifixión y cada uno recoge algunos detalles, ¿no? No son los 4 relatos de los 4 evangelios idénticos ni clavados, ni mucho menos. Y quizá algunos pues se han puesto para intentar armonizar todos los detalles, ¿no? Y es posible armonizarlos todos los detalles sin que, como algunos dicen, que parece que hay contradicciones, pero no es así. Cada uno da una perspectiva distinta de todo lo que ocurrió o cómo él lo vio. También hay que pensar que los 4 evangelios no se escribieron en la misma fecha. Posiblemente el que primero se escribió sería Marcos, y luego los otros 2, y por último el Evangelio de Juan. Y luego toda esta idea, el hecho de que los 4 evangelios no digan de forma matemática exactamente las mismas cosas, eso también refuerza la idea y el valor de que la resurrección no es un complot humano para convencer al mundo de que Jesús resucitó. Porque si hubiera sido un complot, todos dirían exactamente lo mismo. Sin embargo, cada uno da un enfoque distinto de cómo sucedió la resurrección. O unos resaltan cosas distintas que otros no lo hacen. Pero quiero decir con todo esto
que Jesús realmente estaba muerto. ¿Por qué? Porque hay algunas religiones que dicen que no murió. Los musulmanes dicen que fue otro el que murió en lugar de Jesús en la cruz, que Jesús no murió realmente, ¿no? Que fue otro que murió en su lugar. No sé de dónde se sacan esa idea, ¿no? Porque ellos no aceptan que un profeta, como ellos consideran que era Jesús, muriera de esa forma. Pero Jesús no era solo un profeta, era el Hijo de Dios, era el Cordero de Dios que tenía que derramar su sangre en la cruz como víctima expiatoria por nuestros pecados. Así que Jesús tenía que cumplir todo en la cruz. Y no solamente todo lo que representa la cruz, no fue un fallo técnico de Dios, no fue un fallo del cristianismo, no fue algo que se le escapó a Dios de las manos, estaba todo predestinado de que así fuera. Cuando Jesús resucitó, recordáis ese pasaje que aparece en el Evangelio de Lucas, donde Jesús, hay dos discípulos que van andando el camino de Emaús, y Jesús se aparece a dos de ellos y se pone al lado de ellos caminando con ellos, ya resucitado. Y entonces Jesús dice, oh tardos de corazón, ¿verdad? Les llama, y duros, ¿no? Y cuánto para entender y comprender todo lo que dice, todo lo que estaba escrito acerca del Mesías. Y entonces Jesús empezó por toda la escritura, relatando todo lo que estaba escrito y lo que era necesario que aconteciera, de todas aquellas cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento sobre el cumplimiento de su venida cuando Él viniera a este mundo. Así que era necesario que todo se cumpliera, ¿verdad? Hasta la traición de Judas por 30 piezas de plata. Eso estaba ya escrito en el Antiguo Testamento, todo en detalle, ¿verdad? Y era necesario que todo eso se cumpliera. Así que, aunque algunos lo duden, Jesús, el cuerpo de Jesús, realmente era un cuerpo muerto. La Biblia nos dice que Él entregó el Espíritu, pero su cuerpo realmente murió. Él es indestructible, Él es el autor de la vida. Jesús no murió espiritualmente, es imposible que eso ocurriera, pero su cuerpo realmente sí murió. Y digo esto porque las mujeres, cuando fueron a la tumba, no fueron con la idea de ver si Jesús había resucitado. Ellas fueron con la idea solamente de embalsamar, de ungir un cuerpo muerto. ¿Entendemos? La resurrección no es una invención humana porque no entraba en la cabeza de la gente, de los seguidores de Jesús. Ellos pensaban que eso era algo... Sí, Jesús lo había dicho muchas veces, pero la Biblia también dice que de muchas veces Jesús dijo una serie de declaraciones que los discípulos no las entendieron hasta que Él hubo resucitado. Y cuando Él hubo resucitado, entonces sí se acordaron de esas cosas y entendieron que era necesario que muriera y resucitara. Así que no es una invención, no es un propósito de intentar engañar al mundo, de decir que Jesús ha resucitado, porque es que ni ellos se lo esperaban. Y eso es un argumento que refuerza, ¿verdad?, la validez de la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando humanamente, estamos hablando intelectualmente. Luego está el poder de la resurrección que ha efectuado en miles y millones de personas que hemos creído que Jesús ha resucitado. Y ese poder no es algo intelectual, sino que es algo real en nuestras vidas. Pero hay mucha gente que duda, hay mucha gente que lo pone todo en tela de juicio, pone objeciones, y eso intentan buscarle, como se suele decir, las 5 patas al gato, a ver si hay algún fallo, ¿no? Y con tal de no doblegar su corazón al Señor. Y hay gente que pone objeciones. Y otra cosa más,
si Jesús realmente no hubiera muerto y la resurrección hubiera sido una invención de los discípulos, ¿para qué van a inventar un relato así que les iba a costar la vida? Pensémoslo bien. Tú quieres fundar una religión, te inventas una historia, como ha habido a lo largo de la historia. El mormonismo, que dice que un ángel se apareció y me dio unas tablas que nadie sabe dónde están, unas planchas de bronce que nadie sabe dónde están, y esa es la revelación del libro de Mormón, y yo fundo una religión y ya monto mi chiringuito y ya a vivir de eso, ¿vale? Y ya, ¿qué sacan de ello? Pues sacan un beneficio económico, sacan la vanagloria de sentirse líderes y tener a mucha gente a sus pies, ¿no? La vanagloria. No sacan otra cosa. Un rédito económico o una vanagloria, no hay más. Eso es lo que vas a sacar si fundas una religión, como han habido tantas religiones. Pero ¿cómo vas a fundar una religión que te va a costar la vida? Se te acaban todos los planes humanos. Pues eso es lo que ocurrió con los discípulos. Todos murieron como mártires. ¿Cómo iban a inventarse ellos esto si ellos estaban llenos de miedo y eran incapaces y además les iba a costar la vida? No. Fue precisamente el hecho de ver a Jesús resucitado lo que transformó sus vidas de ser personas llenas de problemas, como se ve en las vidas de muchos de los discípulos, de fe, de incertidumbre, de actitudes que no eran correctas, que Jesús continuamente tenía que reprenderlas, y personas así, que tenían todos esos complejos y esos miedos, los vemos que de pronto vencen los miedos y se ponen a predicar el Evangelio y a extenderlo por el mundo conocido hasta nuestros días. Y eso les costó la vida a ellos y a muchos. Y aún hoy día sigue costándoles la vida a muchas personas. Me mandaba un hermano una cita, una noticia de una mujer que en Irán ha sido encarcelada durante muchos años, va a ser encarcelada o ha sido condenada a cárcel por confesar ser seguidora de Jesucristo, simplemente, en Irán. Y otros que mueren. Este chico último que murió, Charlie Kirk, ¿verdad? Un testimonio muy bueno acerca de su fe y de lo que él creía. Y eso ha sido, esos principios, lo que le ha costado la vida. Algo muy reciente. Así que Jesús sí estaba muerto. Ellas iban solamente a hacer un proceso de amortajar y sepultar al muerto. Como he dicho, la intención de ellas no era ir a ver si había resucitado, sino que era ungir el cuerpo de Jesús, que era, según la tradición, lo que se solía hacer, darles perfumes, en fin, esencias, para dignificar así su muerte. Y estaba bien hacerlo, ¿no? No es lo mismo que, tristemente, hoy día, como se ve y estamos viendo en las noticias, tantos muertos que salen ahí de cualquier manera y algunos se echan a una fosa y se entierran sin saber, sin memoria, sin dignificar el cuerpo de una persona, ¿verdad? Eso no está bien. Y ellas lo que querían hacer era dignificar, ya que Jesús había sido muerto en la cruz como si hubiera sido un criminal, porque esa era la muerte que recibían los criminales, la crucifixión. Pues ellas quisieron dignificar su cuerpo, su memoria, llevándole esas especias para ungir su cuerpo. Y esto está bien hacerlo, ¿no? Pero esto a veces también nos ocurre a los humanos. Hay gente que espera a que las personas se mueran para hacer alarde de estima, de amor hacia esa persona en el entierro.
O hay incluso personas que mueren, han sido personas que han hecho cosas importantes en la vida, cosas buenas, y luego solo cuando se mueren se le hace un homenaje a título póstumo, se suele decir, ¿no? Durante en vida no se le reconoce o se le valora muy poco, pero luego cuando muere todo el mundo quiere hacer dos de pecho y todo el mundo demostrar lo que se quería esa persona, ¿no? Cuando uno ya ha muerto. Como se suele decir, a toro pasado. Pero yo creo que es mejor hacer las cosas en vida, ¿no? ¿A ti cómo te gustaría que te hicieran las cosas, en vida o cuando te hayas muerto? ¿Eh? A cada uno de nosotros. Nos gustaría que si alguien me va a regalar flores, que me las regale en vida, no muerto, que no las voy a ver, ni oler, ni disfrutarlas. Y eso es algo que las personas solemos hacer. Esperar a que alguien muera para entonces demostrar lo mucho que lo queríamos. Pero hubo alguien que no esperó a que Jesús muriera para ungir su cuerpo. Y bueno, hubieron varias mujeres que no esperaron a que Jesús muriera para ungir su cuerpo. ¿Recordáis a alguna? Marta. Casi, la hermana, ¿no? Sí. María. Estaba leyendo en estos días ese pasaje que se encuentra en San Juan, capítulo 12, y fue justo después de que Jesús resucitara ¿a quién? A Lázaro, su hermano. Y cuando Jesús hizo esa declaración tan importante, que Marta le decía, sí, Señor, yo sé que Jesús resucitará, que mi hermano resucitará en la resurrección final. Dice, no. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Y le dijo, ¿crees esto? Y ese es también el gran reto. Nosotros no sabemos si vamos a morir o no, o si va a venir el Señor. Pero los creyentes, lo que sí tenemos seguro es que cuando muramos, no nos vamos a quedar, nuestro cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. Pero nuestra alma, nuestro espíritu va a ir a la presencia de Dios. No moriremos, no quedaremos. Sabemos que tenemos vida eterna, que no se acaba todo en la tumba, que eso es solamente un proceso hasta que el Señor resucite nuestro cuerpo y tengamos un cuerpo glorificado, resucitado, como el que tuvo el Señor Jesús cuando resucitó. Y ella dice que María, que en San Juan 12:3, que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, ¿verdad? Y ahí está Judas Iscariote diciendo que, bueno, lo dice muy bien el Evangelio, dijo, ¿por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así que tenemos dos opciones, esperar a que Jesús muera para ungirle o ungirle en vida. Y imaginaros esa escena, ¿no? María, un perfume carísimo, lo derramó en sus pies y con sus cabellos, que el cabello es la gloria de la mujer, ¿no? Así que enjugó los pies de Jesús. Qué acto de adoración, de sumisión, de entrega, de amor al Señor tan grande. Y esto es un ejemplo para nosotros. No podemos esperar. ¿Cuándo vamos a esperar para ungir al Señor? Para darle lo mejor de nuestras vidas.
lo más costoso. ¿Cuándo vamos a esperar? ¿Para darle frutos de labios que confiesan su nombre? ¿O darle ofrendas gratas que glorifican su nombre? No estoy hablando económicamente, ¿eh? ¿O olor grato ante su presencia? ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuando tenga más tiempo? ¿Cuando me jubile? ¿Cuando las cosas me vayan mejor? ¿Cuándo lo voy a hacer? Quizás podemos pensar de esta forma y no hacerlo ahora que podemos hacerlo. Darle lo mejor al Señor. Adorar a Dios cuesta un precio. Lo que hizo María costaba mucho dinero. 300 denarios. El denario era el salario de un obrero en aquel tiempo. 300 sueldos. Prácticamente lo que gana un trabajador al año. Lo invirtió en ese perfume carísimo para ponerlo a los pies del Señor. Adorar a Dios cuesta un precio. Y cuesta un precio que Satanás no quiere que lo hagamos. Satanás no quiere que adoremos a Dios. Por eso Judas, que ya estaba jugueteando con Satanás, ¿verdad? No le pareció bien y no entendió que María hiciera aquello de ungir al Señor. Satanás no quiere que nosotros le demos lo mejor al Señor. Y además, para el mundo es locura que nosotros adoremos al Señor. El mundo no lo va a entender y para él es una auténtica locura. Pero presentar ofrendas de gratitud, de confesar su nombre, ofrendas de gratitud, de adoración, de confesar su nombre en medio de los hombres, de confesar sus hechos en nuestras vidas, es algo que debemos de hacer, que hay que pagar un precio, pero que el Señor se lo merece. El Señor se lo merece, aunque algunos no lo entiendan. No hay que esperar grandes acontecimientos para hacer eso, para adorar al Señor, para darle lo mejor de nuestras vidas. No hay que esperar solo hacerlo los domingos en la reunión de adoración. Hay que hacerlo o en la iglesia solo. Eso está entre tú y el Señor, entre Él y yo, en nuestro devocional que podemos tener con Él y debemos hacer cada día. Cristo murió, pero Él ya no está muerto. Cristo murió, pero Él ya no está muerto. Tenemos la posibilidad y el deber de tener una relación con alguien que está vivo en los cielos y que vive dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Él ya no está muerto, Él vive y también hay que vivirlo cada día de nuestra vida, de nuestra existencia. No solamente los domingos, que es cuando estas mujeres fueron a ungirle el domingo y estaba bien. Y dice que ellas fueron muy de mañana, muy de mañana, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Posiblemente salieron de noche de su casa o amaneciendo a malas penas y cuando llegaron ya quizás estaba ya el sol saliendo. Así que hay muchos matices, muchos detalles que los distintos evangelios hablan sobre esto. Pero ellas fueron muy de mañana y esto me llamaba a mí la atención, y es que si tú quieres ver su gloria, la gloria del Señor, igual que esta mujer vieron que Jesús había resucitado, tienes que buscar al Señor de mañana, como dice la palabra de Dios. De mañana oirán mi voz, ¿verdad? Y al Señor debemos de clamar y de buscar su rostro, su presencia de mañana. Es la mejor hora del día. Es el mejor momento y debemos de tomarlo como una prioridad. Estar a solas con el Señor, estar en silencio,
donde nadie nos puede molestar. Buscar la presencia del Señor, buscar su palabra, buscar la fuerza, el alimento espiritual, la ayuda para el día que tenemos por delante. Y que sin lugar a dudas el día se nos va a hacer muy largo. Como terminamos al final del día ya cansados, ¿no? Pero por eso necesitamos, como alguien ha dicho, tomar un buen desayuno. Dicen que la comida más importante del día es el desayuno, ¿no? Te pones las pilas y ya puedes salir a hacer batalla. Y qué bueno es que nosotros de mañana busquemos al Señor. Hay que pagar un precio. Posiblemente el precio es que la noche anterior nos tenemos que acostar más temprano. No ver la tele, no pasar tantas horas con el móvil, viendo tonterías, etcétera. Y saber dar prioridades en nuestras vidas. Y si no lo hacemos, pues posiblemente estaremos muy despistados. Y estará el diablo consiguiendo su propósito, y es de alejarnos de tener una auténtica relación personal con el Señor. Y muy de mañana, si queremos ver su gloria, es el mejor momento para buscar al Señor, para que Él nos hable por su palabra, para buscar su comunión con el Espíritu Santo y luego de esa manera poder manifestar su nombre a las personas que nos rodean durante el resto del día. Porque necesitamos esa ayuda, esa energía con el Señor para el resto del día. Si la resurrección fue una invención, era una invención humana por los discípulos, que ya estamos diciendo que no, que son objeciones que caen por su propio peso, hubiera sido muy torpe elegir a mujeres. No porque las mujeres sean torpes, no, ya hemos dicho que no, sino porque en la sociedad judía el testimonio de una mujer no tenía validez ninguna delante de un juicio, ante un tribunal. No se podía dar por válido el testimonio, no se llamaba a una mujer para testificar en un juicio. Lo siento por las mujeres, pero en aquella época era así, tristemente. Así que la primera, Dios escoge, si hubiera sido una invención, pues hubieran sido los discípulos, Pedro, que era el más representativo, el más conocido, Juan, Jacobo, algunos de ellos, ¿verdad? Y van y se presentan allí delante del tribunal, delante del Sanedrín, Jesús ha resucitado, tal. Eso era impensable, ellos estaban llenos de miedo. Sin embargo, Dios utiliza a unas mujeres, ¿verdad?, para ser las primeras que reciban la noticia de que Jesús había resucitado. Así que eso refuerza la idea de que el relato de la resurrección no es una invención humana, porque nunca se hubiera utilizado a mujeres, si hubiera sido una estrategia humana, nunca se habría pensado en utilizar a mujeres para dar esta gran noticia al mundo, porque no tenía ninguna validez jurídicamente ese argumento. Así que Dios, sin embargo, sí llama a mujeres y las utiliza, y ellas son las primeras en llegar a la tumba. Ya había resucitado Jesús, la piedra se había movido, el sello que nos dicen los otros evangelios, el sello romano que era lo que habían puesto allí, eso era inquebrantable, como cuando vemos que ha sucedido algo en un local, en una casa, y la policía pone su precinto, ¿no? No puedes entrar, y si rompes ese precinto estás cometiendo un delito y te puede costar a ti luego problemas. Así que el sello romano era inquebrantable, no se podía, pero el sello romano está bien para los hombres, pero para Dios no hay sello romano. Así que la piedra se movió, ¿verdad? Los ángeles aparecieron, los guardias romanos que estaban allí custodiando la tumba quedaron, dice uno de los evangelios, que quedaron paralizados, y de pronto, cuando ya reaccionaron, fueron a dar el informe de lo que había pasado a los sacerdotes.
y fueron sobornados para que dijeran lo que dijeron, que los discípulos habían robado el cuerpo, etcétera, ¿no? Así que cuando llegan las mujeres ya la guardia no está y ellas entran y se encuentran, algunos evangelios dicen 2 ángeles, aquí dice uno, seguramente Marcos resalta de uno porque fue el que habló, ¿verdad? Y así lo refleja. Uno de ellos habló, fue el que habló a las mujeres y el que se dirigió a ellas. Y así que ellas recibieron el testimonio de este ángel. No os asustéis, dice que cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado, versículo 5, al lado derecho cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Y no es para menos, imagínate la visión, ponte en el pellejo de estas mujeres, que entras allí y te encuentras a un ser espiritual que está allí y el cuerpo de Jesús no está. Y de ahí las palabras de este ángel que le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, ¿verdad? Y para llegar allí, pues ellas quizá estaban, como dice también en el versículo 3, ellas antes de llegar allí, ellas estaban preguntando: ¿quién nos removerá la piedra para entrar al sepulcro? Ese era otro de los obstáculos. Se estaban preguntando, ellas claro querían entrar para ungir el cuerpo de Jesús y se preguntaban quién les iba a remover la piedra. Y nosotros, como desde nuestra perspectiva humana, pues vemos las cosas de un lado, ¿no? De un lado, desde nuestras limitaciones, y a veces pensamos solamente en los obstáculos para poder vivir una vida como a Dios le agrada y poder hacer su voluntad. Podemos pensar muchos obstáculos, que estamos muy atareados, que tenemos muchas cosas que hacer, estamos muy ocupados, pero ante los obstáculos y las dificultades de la vida, ya hay cosas que incluso a veces nos superan, que ya nosotros no podemos luchar con ellas. No sé, pienso una enfermedad, cualquier cosa, catástrofe, circunstancia que está fuera de nuestro control. No podemos enfrentarnos a eso. Y ellas no podían, humanamente no podían mover aquella piedra, porque era lo que ellas pensaban que iba a ocurrir. Pero nosotros debemos de hacer la parte que nos corresponde. La parte que les correspondía a estas mujeres eran que querían honrar el cuerpo de Jesús. Nosotros debemos hacer la parte que a nosotros nos corresponde, es hacer la voluntad de Dios. Y el resto, aquellos obstáculos que nosotros no podamos mover, que sean superiores a nosotros, a nuestras posibilidades, a nuestras fuerzas, como humanos, entonces dejárselo a Dios, en sus manos. Porque lo que nosotros no podamos hacer, Dios sí lo puede hacer. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nosotros no podemos remover ciertas piedras, pero Dios sí puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Él moverá la piedra. Yo no sé cuál es la piedra en tu vida que te supera, que tú no puedes luchar ahora mismo contra ella. Bueno, tú haz tu parte y deja que el Señor haga el resto. Ten confianza, ten fe, porque Él moverá la piedra. Moverá la piedra, si es su voluntad. Así que debemos también nosotros aprender de este empuje de las mujeres. Las mujeres lo tenían todo en su contra. Ellas solo querían una cosa, y es dignificar el cuerpo de Jesús, honrar su memoria. Y sabían que lo que tenían que enfrentarse, pero ellas iban en ese empeño, no por el hecho de saber que era una tumba sellada con una gran piedra. Dijeron: no vamos a hacer nada. No, ellas, todo lo que estaba en sus manos, ellas querían hacerlo y tenían voluntad para hacerlo. Y eso también es un ejemplo para nosotros, porque el Señor puede mover
piedras allí donde nosotros solo vemos un obstáculo. Y el mensaje, cuando ellas entran finalmente, era que Jesús había resucitado. Nosotros, y este mensaje lo recibieron de parte de los ángeles, ¿verdad? Un mensaje que viene del cielo a personas insignificantes como nosotros. El mensaje, la palabra ángel significa también mensajero, enviado. Así que nosotros hemos recibido la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, que viene del cielo, no viene de los hombres. No es una invención humana. Es imposible que los hombres puedan inventar algo así. La Biblia es un libro que nos habla desde los orígenes del universo, desde la creación hasta el final de los tiempos, con un Dios que se presenta manifestándose en las distintas épocas a los distintos hombres, mostrando su carácter santo, también justo, pero también amoroso y compasivo, lleno de gracia. Y ese mensaje, todo apunta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, a la figura esencial de Jesucristo. Y Él es el eje de toda la Biblia. Ese mensaje es el que viene de parte del cielo a los hombres. Y ese mensaje es un mensaje que no solo intelectualmente es correcto, comprensible, sino es un mensaje transformador, que puede cambiar nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que puede también darnos una seguridad de vida eterna, que nos habla de las cosas que van a ocurrir, que están por venir, que están aconteciendo, que estamos viendo un mundo agitado. Ahí tenemos a este Israel, todas las naciones, no sabemos qué va a pasar con todo esto, pero es una situación que la verdad que se parece mucho a todo lo que está escrito, ¿verdad?, para los tiempos finales. Y es un mensaje actual y un mensaje que nos habla de que al final, por muy difíciles que veamos las cosas, Dios siempre tendrá la última palabra. Jesús es un mensaje poderoso, es un mensaje incontestable y, como he dicho, transformador. Él no está muerto, no seguimos a un Dios que está muerto. Los musulmanes saben dónde está, bueno, ellos dicen que Mahoma también fue llevado, creo, a los cielos, pero que él murió, ¿no? También. O cualquier otro religioso. Nosotros no seguimos a alguien que está muerto. Jesús murió y resucitó. Y volverá, dice, para salvar a los que esperan, a los que le esperan, y también para juzgar a los incrédulos. Antes he mencionado a este chico que lo asesinaron hace un par de semanas, Charlie Kirk, y uno dice que uno de sus últimos mensajes que dejó en una red social era que precisamente era eso, que Jesús estaba vivo, que había resucitado, y es el mensaje más importante de la historia. Jesús resucitó y eso lo cambia todo. Y ese fue uno de los últimos mensajes que él dejó por escrito. Y eso había gente que no lo soportaba, que lo dijera, y por eso lo odiaban y decidieron acabar con él. Y este mensaje es tan importante, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero Cristo, dice, ahora es primicia de los que murieron y de los que y él es también el primero, ¿verdad?, en la resurrección, entre los que han resucitado. Y este mensaje que estas mujeres compartieron, fueron, en los últimos versículos que hemos leído, fueron y se lo dijeron a los discípulos que estaban reunidos, llenos de miedo, ¿verdad?, escondidos,
pero que cuando recibieron estos mensajes no lo creían, decían que si estaban locas, y hasta que ellos mismos fueron y comprobaron, ¿verdad?, que esto había sido así. Pero este mensaje de la resurrección, ellas se lo dijeron a los discípulos, y los discípulos finalmente, cuando creyeron, ellos se lo dijeron a otros. Y esos otros se lo dijeron a otros, a otras personas, a lo largo de los siglos. Hasta que alguien, y así sucesivamente, hasta que alguien, un día, alguien vino a ti y a mí y te llevó ese mensaje. Amén. Y te dijo el mismo mensaje de que Jesús te ama, que Él dio su vida por ti, que murió y que resucitó. Ahí donde tú estás, hasta que alguien vino y te habló a ti y a mí, ahí donde estamos. Y la pregunta es, para cada uno de los que estamos aquí, este mensaje de amor, de muerte y resurrección, ¿tú lo has creído ya? ¿Lo has recibido? Como Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees de corazón? ¿Tú tienes la seguridad de que si murieras vas a la presencia del Señor? ¿Tenemos esa seguridad? Porque esa es la seguridad que Jesús nos da. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es una seguridad que solo nos puede dar cuando lo creemos y lo recibimos en nuestras vidas. ¿O sigues dudando si Jesús realmente resucitó o no? Tomás, uno de sus discípulos, así nos lo revela en uno de los evangelios, dudaba y dijo, si no lo veo, no lo creo. Y Apocalipsis. ¿Eh? Está en Apocalipsis, eso, ¿no? En Juan, Sí. el evangelio de Juan. Entonces ahí él tuvo que decir, si no metiere mis dedos en su llaga, ¿verdad?, no creeré. Y entonces a la semana siguiente se le apareció Jesús y cuando lo vio, dice que cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío, y lo adoró. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a estar dudando o lo vamos a adorar? Estamos plenamente convencidos de que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que dio su vida por nosotros en la cruz, que murió, pero que también resucitó y volverá, como dice la Biblia, para salvar a los que le esperan. ¿Esperamos esto? ¿Lo creemos de corazón? Porque el Señor nos ayude y que, porque Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados son los que sin ver creyeron, más dichosos, más felices. Así que nosotros no estuvimos el día de la resurrección de Jesús, no éramos de esas mujeres, ni ninguno de los discípulos que fueron a ver la tumba vacía. Hay una tumba vacía en Jerusalén, que algunos no se puede decir que sea esa, pero es las características y así el mundo protestante la reconoce como una posible lugar donde se ubicó el cuerpo de Jesús, que reúne esas condiciones. Y hay una tumba vacía, pero nosotros no estuvimos allí, ¿verdad?, en ese momento. Y aunque no estuvimos y no lo vimos, pero Jesús nos dice que podemos ser más felices y más dichosos, porque sin ver hemos creído. Pues que así sea y que Él nos bendiga a cada uno. Amén.